Vamos ahora al Estado Islámico, que se ha apoderado del último pozo petrolero de Siria, que era controlado por el gobierno. Mientras tanto, España, Reino Unido y Francia expresaron su voluntad para dar una solución a la guerra en ese país. Conocimiento sobre Siria este martes para considerar lanzar ataques aéreos contra el Estado Islámico en ese país, junto a la coalición liderada por Estados Unidos, aunque han desestimado enviar tropas francesas al terreno sirio en este contexto. Considero que sería intrascendente y poco realista enviar tropas francesas sobre el terreno en Siria. Irreal porque estaríamos solos, intrascendente porque significaría convertir una operación en una fuerza de ocupación, por lo que no vamos a intervenir en el suelo, como no lo hacemos en Irak. Quien confirmó haber autorizado un ataque aéreo en Siria fue el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. En esta ofensiva ejecutada en agosto murieron dos yihadistas británicos, Riyad Khan, de 21 años, y Ruhul Amin, de 26. Asimismo, el británico Junaid Hussain murió durante un ataque aéreo estadounidense. Señor presidente, tomamos esta decisión porque no había otra alternativa. Entre tanto, durante su visita oficial a Irán, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que se deben iniciar las negociaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad si es que no quieren que la guerra siga provocando más muertos. Creo que los otros detalles son detalles accesorios. El objetivo es lograr la paz en Siria, la reconciliación entre los sirios, la estabilidad de Siria, el fin del extremismo y la violencia y la estabilización de la región. Margallo ha señalado que guste o no, Bashar al-Assad es el gobierno que se sienta en la Asamblea General de Naciones Unidas y el que tiene legitimidad en la interlocución internacional. El canciller español también dijo que podría ser necesaria una intervención militar en Siria contra el Estado Islámico, aunque Madrid no la emprenderá sin un paraguas internacional. En este contexto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido informó que los yihadistas del Estado Islámico se apoderaron por completo del complejo petrolero de Yazal, al noroeste de Palmira, tras intensos enfrentamientos entre los terroristas y las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Este yacimiento era el último que quedaba en manos de Damasco. El director de la ONG, Rami Abderrahman, informó que ahora Siria solo tiene el petróleo que le envía el gobierno de Irán, principal aliado de al-Assad en Medio Oriente. Y sobre la crisis siria, más temprano la BBC entrevistaba a un analista que se ponían los tres escenarios que podrían darse para solucionar esta crisis. Uno, la salida militar, pero decía que las diferentes potencias apoyan a diferentes grupos. Claro. Otro, el diplomático, pero también está la posición de Rusia e Irán, que todo pasa por mantener a Bashar al-Assad. Y otro es dejar las cosas como están, lo que también es insostenible. Entonces parece un callejón sin salida y con todo este drama que estamos viendo de muertes de inocentes. Bueno, esperemos que ahora que Europa paga parte del daño colateral de la guerra civil siria, algunos países europeos que en este momento toman partido por una de las facciones en pugna, así como ponen un esfuerzo en apoyar a sus aliados, pongan un esfuerzo equivalente en buscar una solución negociada. La razón por la que esta es verosímil, aunque no hay nada que garantice que vaya a ocurrir, es el hecho de que si algo queda claro es que esto no se va a resolver militarmente a un costo tolerable para las partes en un plazo determinado. Esto puede durar años en esta misma situación con un virtual empate militar, pero además está el hecho de que buena parte de la insurgencia y el régimen tienen como enemigo común a ISIS, que también es enemigo común de la OTAN y de Rusia y de Irán. Lamentablemente yo no soy optimista, pero en todo caso sería un poco menos pesimista que hace unos meses. Ahora, este acuerdo que propone, que aprueba el Congreso Barack Obama con Irán y que participan potencias, también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿podría de alguna manera provocar un deshielo que ayude también en estas negociaciones? Vean, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores español en Irán. A ver, el ejemplo que algunos ponen es el del viaje de Nixon a China y cómo la relación entre Estados Unidos y China cambió dramáticamente después de ese viaje. Lo que muchos, sin embargo, recuerdan es que cambió tiempo después del viaje.
que en lo inmediato China, por ejemplo, no desescaló su injerencia en Vietnam en favor del régimen de Vietnam del Norte en contra de la presencia estadounidense en Vietnam del Sur. O sea, inmediatamente después del viaje de Nixon las cosas empeoraron durante un tiempo, pero progresivamente China fue cambiando, la naturaleza del régimen económico chino fue cambiando y la relación con Estados Unidos fue cambiando para ser más cooperativa, para resolver negociadamente sus diferencias de interés. Si hay una transición en Irán o hay un cambio de actitud en la política exterior de Irán, ojalá sea temprano antes que tarde, pero no hay forma de garantizarlo y no basta con que Irán cambie, tendría que cambiar Rusia también. Ahora, ¿puede significar también un cambio en el tema militar este ataque que ha provocado la muerte, hecho por el Reino Unido, que lo anunció David Cameron, que ha provocado la muerte de una persona británica acusado de ser parte del Estado Islámico? Claro, el gobierno británico tiene que alegar que esto fue un acto de defensa propia ante lo que parecía ser un ataque inminente, porque siendo ciudadano británico aplican las normas internas. El debido proceso. Como el debido proceso. O sea, entonces, solo lo puedes matar en combate, digamos, o en flagrancia. Pero bueno, si ese era o no el caso es discutible. En todo caso, presumo que muy pocos británicos van a llorar por la muerte de este compatriota. El gobierno de Israel no permitirá la llegada de refugiados sirios y reforzarán sus fronteras para evitar el ingreso de ilegales a su país. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha negado a recibir a los refugiados que huyen de la guerra en su vecina Siria e incluso ha dicho que tienen que controlar sus fronteras porque al ser un estado tan pequeño, sin profundidad geográfica o demográfica, no pueden permitir dichos ingresos que alteren el equilibrio del estado que es predominantemente judío. Estamos empezando hoy a construir la cerca en nuestra frontera oriental. En la primera etapa vamos a construirlo desde la Timna a Eliad, para defender el aeropuerto que se construye y vamos a seguir hasta los altos de Golán, donde un fuerte cerco ya se ha construido. No vamos a dejar que Israel se inunde de infiltrados, migrantes que buscan trabajo y activistas terroristas. Netanyahu ofreció estas declaraciones después de que el líder opositor Isaac Herzog hiciera un llamado al gobierno para pedir que los refugiados sirios acudan a Israel. Tenemos que ayudar a los refugiados sirios para prestar asistencia humanitaria, que ya se está haciendo, y si es necesario, participar en acoger refugiados de la misma forma que harán otros países. Además, hay que hacer un esfuerzo para manejar el tema de Siria. Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que hay más de 11.000 órdenes de demolición emitidas por las autoridades de Israel sobre viviendas y otras estructuras palestinas en el área C de Cisjordania. ONU también informó que en lo que va del 2015, 356 construcciones de todo tipo, incluidas casas, fueron destruidas en la zona C. Y esta construcción de una valla, de un muro que dice Benjamín Netanyahu, nos hace acordar a la noticia que hemos leído ahora, que el ministro de Defensa de Hungría ha tenido que renunciar y lo que trasciende es que lo habría hecho porque no terminó a tiempo la muralla, la valla, para que no pasen los inmigrantes. Sí, bueno, en el caso de Israel, el diario Haaretz ha tenido un editorial que me parece notable hoy día, diciendo, nosotros ya tenemos nuestra crisis de refugiados, ahora nadie se acuerda, pero básicamente son los inmigrantes del África subsahariana, cuyos pedidos de asilo nunca son tramitados o son deportados en muchos casos, y de hecho uno de los deportados terminó siendo asesinado por el Estado Islámico en el norte de África. O, por último, Israel podría hacer mucho para mejorar las condiciones de vida en Gaza, ¿no? Ya no hablemos, pues, por ende, de que Israel se haga cargo de los refugiados sirios. Vamos ahora por ley a lo que nos corresponde presentar, que es la franja no electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al Partido Solidaridad Nacional, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito.
Ley de Partidos Políticos. Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. El jefe de la OTAN visitará Ucrania en medio de las tensiones con Rusia. El secretario general de la Alianza del Atlántico, OTAN, visitará por primera vez Ucrania en septiembre, según informó el ministro de Exteriores, Pavlo Klimkin. El jefe de la diplomacia ucraniana señaló que esta reunión será simbólica y buscará mejorar la representación de OTAN en el país de Europa del Este, así como la ampliación de la cooperación técnica. En el sentido de la reacción rusa, lo que estamos hablando es de la expansión de las relaciones entre Ucrania y OTAN. Y sobre el telón de fondo de lo que sucede en y alrededor del Donbass. La agencia de noticias rusa Sputnik también destacó los tweets publicados por Klimkin en su cuenta oficial, en la que informa que durante la visita de Jens Stoltenberg a Kiev se firmará un acuerdo sobre la representación de OTAN en su país, que prácticamente será una embajada de la Alianza del Atlántico en Ucrania. La fecha de la visita aún no está definida, pero será anunciada pronto por Kiev y OTAN. Las delegaciones de la Cruz Roja de Corea del Norte y del Sur discutieron las reuniones de familias que fueron separadas durante la guerra en la península entre 1950 y 53. Estas conversaciones fueron fijadas en el acuerdo alcanzado tras las negociaciones de alto nivel que terminaron con los enfrentamientos militares del pasado 25 de agosto. Son casi 130.000 surcoreanos que buscan a sus familiares en Corea del Norte y se han registrado con Seúl. Al menos 66.000 todavía están vivos con más de 70 años de edad, según el Ministerio de Unificación. La última reunión de familias fue en febrero del 2014. Una pausa y volvemos con lo último.